Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con... El doctor Enrique Manuel López Cuellar. Ok. Bueno, estamos aquí para haciendo inicialmente el trabajo de introducción a la metodología científica. Ok. Iniciaremos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los objetivos principales de su trabajo de investigación? Ok, bueno, las preguntas las vamos a responder en función de lo que usted me comentaba ahorita, es decir, en función de mi trabajo de tesis doctoral. Primero que nada, la tesis doctoral la terminé en el 2002, es decir, ya hace, que será más de como 15 años, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, me decías, ¿Cuáles son los objetivos principales de su trabajo de investigación? ¿Cuáles son los objetivos principales? Bueno, básicamente fue poder conocer propiedades termomecánicas de un alambre con memoria de forma de titanio níquel empleado para, sobre todo para materiales biomédicos, ¿sí? Seguiría con ¿cómo desarrolló la pregunta de investigación y cuál es? Bueno, digamos que la pregunta o el objetivo principal de la tesis nació a raíz de una investigación de otro estudiante que hizo el doctorado antes que yo, un estudiante brasileño, ¿sí? Que básicamente ellos descubrieron que se estaba desarrollando una fase nueva en el material a partir de aplicar un esfuerzo por encima de los 300 megapascales. De ahí surge el objetivo principal de mi tesis. Y comenzamos con el desarrollo de una máquina de termofatiga para caracterizar estos materiales y poder encontrar esa supuesta fase que se estaba presentando en este material que era titanio, níquel, cobre. Sí. Okay. Bueno. ¿Podría describir la identificación del problema para su investigación? La problemática fue esa. Básicamente se estaba presentando una nueva fase aparente cuando se llegaba a sobrepasar un cierto nivel de esfuerzos, y en ese tipo de aleaciones, cuando se dopaba o se aleaba con más cobre, esa fase aparecía. Entonces esa fase se estaba presentando a partir de una propiedad mecánica, ¿sí? o de un ensayo mecánico que se estaba haciendo, y ese fue, digamos, la problemática que se presentaba, que digamos que el estudiante de doctorado que estaba antes que yo encontraba esa segunda fase y necesitaban comprobarlo y explicar por qué. Entonces después nos dimos cuenta que en realidad no era una segunda fase, que se presentaba por un error en la concepción de la máquina de fatiga que estamos desarrollando, o que estuvo desarrollando el brasileño, y se tuvo que corregir. Y entonces pues básicamente ese primer objetivo de mi tesis, que era el principal, tuvo que cambiar. Bueno, seguiría con ¿podría describirnos las observaciones y el registro de datos que realizó en su trabajo de investigación durante la elaboración de la pregunta de investigación? Bueno, las observaciones, no, más que, bueno, yo lo voy a poner, digamos que el registro de datos, bueno, desde dos puntos de vista, ¿no? Cuando empiezan la investigación, lo que ustedes tienen que hacer primero es ver cuál es el estudio que existe hasta este momento actual, por ejemplo, que están empezando la investigación, es decir, buscar referencias bibliográficas que tengan que ver con el tema y estudiar todo lo que ya existe, ¿sí? Para no volver a repetir lo que ya está hecho, basarnos en eso y entonces ahí empezar la investigación. En ese momento lo que yo hacía al principio de mi tesis era buscar toda la información referente a ese tema, ¿sí? Que relaciones con memoria de forma, titanio, níquel, cobre, ¿sí? Y que tuvieran que ver con la aparición de esa segunda fase. Y el registro, bueno, pues tú vas registrando
cada referencia bibliográfica o de cada artículo científico, las principales características que ellos reportan en esos artículos, ¿sí? Y lo va registrando, lo va de manera ordenada. ¿Por qué? Porque eso te sirve de base para redactar, digamos, como quien dice, los antecedentes científicos de la investigación. Okay. ¿Cuál fue la primera hipótesis que tuvo de su investigación? La primera hipótesis se basó en que, como las aleaciones titanio, níquel, cobre, después del 7% de cobre presentan una segunda fase, ¿sí? Hicimos la suposición de que la aleación titanio, níquel, cobre con 5%, al momento que nosotros sobrepasáramos un esfuerzo, ese esfuerzo hacía que apareciera esa segunda fase que aparecía en las aleaciones con 7%. Esa fue la primera hipótesis. Sí. ¿Cuál fue el impacto de los resultados esperados en su trabajo de investigación? El impacto, pues básicamente que desarrollamos una máquina de termofatiga para alambres con memoria forma, ¿sí? Con una muy buena resolución, y además que se pudo conocer con mucha exactitud la vida útil de estos alambres, ¿sí? A diferentes condiciones de carga y de temperatura, y su comportamiento lineal en función de la resistividad eléctrica y la deformación. Pero bueno, y eso se vio impactado en 5 artículos científicos en revistas indexadas. Sí. Iniciando con otra fase, que sería la fase de comprobación. ¿Cuáles fueron los métodos de comprobación que se utilizaron durante la investigación? Bueno, los métodos de comprobación, bueno, yo diría más que todos los métodos, en este caso para nosotros fueron métodos de caracterización, ¿sí? La caracterización se llevó a cabo por difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión y ensayos termomecánicos, ¿sí? Y evidentemente todo esto, digamos, los equipos se encuentran calibrados, entonces digamos los resultados son correctos, y los de la máquina de fatiga, básicamente se hacían diversas pruebas o 2 o 3 ensayos para comprobar que los resultados estadísticamente eran confiables. ¿Sí? Bueno, ¿a qué área del conocimiento pertenece su investigación? ¿A qué área del conocimiento? Si nos vamos a la parte de... Bueno, vamos a ponerlo a la ingeniería mecánica con especialidad en materiales. ¿Sí? ¿Podría describirnos el proceso de su investigación? ¿El proceso? Sí. Bueno, pues básicamente fue... había una problemática que era la segunda fase. Sugerimos una hipótesis, comprobamos que la hipótesis no cumplía, es decir, tuvimos que replantear, ¿sí? el proceso de investigación, porque esa segunda fase no era debido a una segunda fase, sino era a un error en el diseño de la máquina de fatiga. Entonces básicamente corregimos el diseño, ¿sí? Y ahora sí, con ese diseño corregido, pues replanteamos otro objetivo de tesis, que fue básicamente el análisis y caracterización de aleaciones titanio, níquel, cobre, durante ciclos termomecánicos hasta la ruptura, ¿sí? Es decir, la fatiga termomecánica. Sí. En su investigación, ¿utilizó el método cualitativo o cuantitativo? Mayormente el cuantitativo. Okay. ¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizó para obtener
para obtener datos concisos y comprobables? Bueno, ya los mencioné en la otra pregunta, o sea, difracción de rayos X, microscopía de transmisión, microscopía de barrido, calorimetría diferencial, poder termoeléctrico y ensayos termomecánicos. En la última fase, que podría ser la interpretativa, ¿cuáles fueron las variables durante el diseño de los experimentos para obtener verificación de la hipótesis durante su investigación? Bueno, las variables fueron tratamientos termomecánicos, es decir, el alambre lo deformábamos a una cierta a un cierto diámetro, del orden del, creo que era el 40% la deformación, y ahí partíamos y hacíamos variables de temperatura y tiempo. Fueron 4 temperaturas distintas y bueno, ya hace tiempo que lo hice, creo que fueron como 6 tiempos distintos. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los resultados preliminares durante el análisis de los resultados de las hipotecas expuestas a la fase de comprobación o experimentación? ¿Cuáles fueron los resultados preliminares? Ajá. Y se me hace que ahí la pregunta estuvo mal, no es con respecto a hipotecas, se me hace que es con respecto a la hipótesis. Los resultados preliminares, pues básicamente lo que hicimos fue agarrar extremos de las temperaturas, es decir, la temperatura más baja con los tiempos más cortos y más largos, y las temperaturas más altas con los tiempos más cortos y más largos, y de ahí fuimos variando, ¿sí?, a los diferentes tiempos. En lo que nos fijábamos mucho en la recuperación del alambre, la recuperación mecánica, las temperaturas de transformación del alambre que se daba, cómo iban variando, y en el número de ciclos y la estabilidad de las propiedades en función del número de ciclos. ¿Cuáles fueron las relaciones de los hallazgos con los objetivos e hipótesis de su investigación? Pues los hallazgos, bueno, puede ser que el principal hallazgo fue dejar en punto la máquina, es decir, la máquina te pide que diera resultados muy correctos, y que el comportamiento del material era muy estable a tratamientos de temperaturas medias de los tratamientos de las variables de las temperaturas hacia abajo, es decir, de 425 grados centígrados a los 325 grados centígrados. Bueno, entonces ya finalmente sería, ¿qué fuentes considera importantes para que alguien no iniciado pueda formarse sobre el campo de su investigación o informarse sobre el campo de su investigación? ¿Qué fuentes? Bueno, pues yo creo que cualquier libro de metodología de la investigación, y si ya tienen algún tema, pues ahorita en internet pueden encontrar muchos artículos de gente que ya ha hecho investigación sobre esos temas, y que con eso ustedes pueden empezar a leer para poder darse una idea qué es lo que ocupan para hacer investigación. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Okay. Y pues sí sería todo. Okay.